al 7. Normalmente el libro de Apocalipsis no es conocido por todos los creyentes en profundidad. Y este libro revela cosas tremendas y ese es uno de los temas que está aquí. Gabriel, te voy a pedir. Ahí está. Listo. Así hay que achicarlo un poquitito. ¿Sí? Sí, para poder que encaje en la pantalla y poder leerlo. ¿Sí? Muy bien. A ver. Ya, muy bien. Yo tengo aquí. ¿Lo pueden ver todos? Sí. Ya. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 4. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Ajá. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos viendo la iniquidad también se presentó como misterio? Y dijimos también del que le hacía frente al misterio de iniquidad era el misterio de la piedad. Acá hay otro misterio que dice Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Muy bien, siguientes versículos. Ahí está diciendo que el misterio tiene un nombre, ¿no? Ese misterio, Babilonia la grande. ¿Sí? Dice, versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Ajá. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Evidentemente, hermanos, no es el propósito de este curso estudiar toda esta simbología, ¿sí? Sino concentrarnos en que Babilonia está al final de la Biblia. Eso es muy interesante, ¿sí? Que aparezca al final de la Biblia, especialmente en el libro último, y que la presenta como misterio, ¿ya? Entonces, vamos a quedarnos con estas dos palabras, misterio y Babilonia. Babilonia como misterio. Muy bien, ahora vamos a ir al capítulo 18, ¿sí? Capítulo 18, ahí nomás, un poquito más adelante en el libro, ya que el Apocalipsis le dedica 2 capítulos completos a Babilonia, ¿sí? Y vamos a leer el versículo 2 y después vamos a saltar del 4 al 6. Apocalipsis 18, 2 y del 4 al 6. Dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Este texto es muy fuerte. Dice que Babilonia es habitación de demonios, de espíritus inmundos, y está hablando, estas aves inmundas y aborrecibles son las que en la ley de Moisés se consideraban animales que no eran para el sacrificio. Se le llamaban animales inmundos. ¿Sí? Y de hecho, en los lugares donde han habido demonios, normalmente hay de estos tipos de aves que son como aves depredadoras, ¿no? Carroñeras, ¿sí? A diferencia de los animales limpios que se usaban para el sacrificio. Acuérdense que la persona que no ha leído el Antiguo Testamento tiene un problema con el libro de Apocalipsis, que mucho de la simbología y el lenguaje tiene que ver con lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, lo cierto es que en Babilonia, sí, habitan los demonios. Eso es lo cierto.
Ahí está muy claro. Versículo 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participante de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ok, ¿cuál es la orden para el pueblo de Dios? Es salir. No dice que vayas y la confrontes a Babilonia y le digas cuáles son sus errores. No, dice, tú tienes que salir, así como Lot salió de Sodoma. ¿Sí? ¿Y para qué tienes que salir? Dice, porque Dios no quiere que participes en sus pecados. Quiere decir que la persona que no sale está siendo partícipe de sus pecados, de todos sus pecados. Dice, y no solamente eso, sino dice que reciba parte de sus plagas. ¿Sí? Ahora entendemos lo que es una plaga, porque estamos en una pandemia. Entonces, si la persona no sale, recibe castigo, ¿sí? Porque de alguna manera está vinculada a esta Babilonia. Y versículo 5 dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ajá. Si se ha acordado es porque no fueron perdonados, lógicamente. Versículo 6 dice, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. O sea que el juicio que Dios habla sobre esta Babilonia es un juicio doble, es una medida mayor, ¿sí? De hecho, en el capítulo anterior dice que es madre de las abominaciones, ¿sí? Lo que Dios odia, ¿no? Ok, muy bien. Evidentemente, esta mujer, como está descrita aquí, que la está tipificando, dice que no es una buena mujer. Dice que está en la inmundicia de su fornicación, está usando ese lenguaje y dice que es madre de rameras. Entonces ya está bien claro que esta Babilonia no es nada bueno, definitivamente. Ahora nos vamos a trasladar al Antiguo Testamento, al libro de Jeremías. ¿De dónde sale esta idea del apóstol Juan? Evidentemente el apóstol Juan era profeta. Y si era profeta, tiene que calzar con otro profeta, porque todos los profetas, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo, todos están bajo el Espíritu de Cristo. Lo dice el apóstol Pedro, dice que en todos los profetas estaba el Espíritu de Cristo profetizando. ¿Sí? Entonces vamos a ir a Jeremías 58, como lo tienen ahí, ¿sí? Y dice, huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Acá está la idea de salir huyendo, ¿sí? Ahora, evidentemente, cuando Jeremías profetizó, si tú has estudiado un poquito la historia de Israel, te habrás dado cuenta que Jeremías profetizó antes de que el reino de Judá pueda ser tomado por los babilonios y estuvieran cautivos 70 años, ¿sí? Eso se cumplió literalmente con Israel. Pero en el libro de Apocalipsis, como está al final de los tiempos, está hablando de otra gente que también tiene que salir, ¿sí? Ahora, vamos a leer a otro profeta, que ahí estaba clarito cuando se puso esta parte, el de Isaías 48:20. Otro profeta que está en línea. Acuérdense que Isaías profetizó mucho tiempo antes que Jeremías. Y también, viendo el futuro, habló de lo mismo. ¿Ve? Isaías 48:20 dice, salid de Babilonia y huid de entre los caldeos. Dad nuevas de esto con voz de alegría. Publicadlo. Llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. Miren, ustedes saben que Isaías era un profeta que profetizó acerca de los tiempos, muchos más que quizás otro profeta. Y acá está diciendo lo mismo
que dijo Jeremías, solamente que está añadiendo una nota de alegría, porque sabemos que los judíos después de 70 años salieron de la cautividad babilónica. Ahora, quiero decirles algo que ustedes conocen muy bien por historia bíblica. Los israelitas salieron de Egipto para ir a la tierra prometida. Ahora vamos a ver que todo está calzando con lo que ustedes han estado viniendo escuchando, ¿sí? Y el propósito de Dios era que se mantuvieran en la tierra prometida. Pero ¿qué sucedió? Que vinieron los babilonios y los pusieron en esclavitud, ¿sí? Egipto es sinónimo o símbolo del mundo. Dios nos saca de la esclavitud del mundo y nos quiere libres en el espíritu, ¿no? Como cuando una persona es llena del Espíritu Santo en su tierra prometida, gozando de todas las promesas y las bendiciones de Dios. Pero ¿qué cosa pasó? Que estos creyentes se descuidaron y terminaron esclavos de Babilonia por 70 años. Y Babilonia, en realidad es un símbolo del sistema religioso. Si ustedes siguen leyendo capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, se van a dar cuenta de esto que les estoy diciendo. No tenemos tiempo para ver al detalle. Ustedes pueden leerlo en casa. Entonces, el asunto aquí fue que si Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado, de la carne, del mundo, del diablo, no es para que nos esclavicemos bajo un sistema religioso, no importa qué nombre tenga. Pero lamentablemente eso sucede. Y porque ya sucedió antes con el pueblo de Israel. Según el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, dice que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento es una enseñanza y es un símbolo para nosotros. ¿Sí? Ahora, nos vamos, miren que estamos más o menos al centro de la Biblia. Tenemos Babilonia al final de la Biblia, tenemos Babilonia a la mitad de la Biblia, más o menos, y tenemos Babilonia al principio de la Biblia. Este es el último texto que les voy a dar, el de Génesis 10. Génesis 10, del 8 al 10. Ahí está. Muy bien, vamos a leerlo. Dice, y Cus, que era de la descendencia de Caín, por si acaso alguien lo quiera investigar, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Quién llegó a ser el primer poderoso en la tierra? Se llamó Nimrod. ¿Sí? Ahora, versículo 9 dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Ahora, nosotros sabemos por la historia de que Nimrod fue un hombre malo, y de hecho fue más que un hombre, fue un gigante. Entonces, ¿cómo puede decir este versículo 9 que fue cazador delante de Jehová? Y oh maravilla, esta es una mala traducción. En el original hebreo no dice así. Lamentablemente la Reina Valera ha tenido un toque católico al traducir y han cambiado algunas formas de la gramática hebrea y han traducido algo que puede hacerle pensar a la persona que es otra cosa. ¿Sí? Ahora, vamos a ir viendo. Vamos a hablar un poquito de Nimrod. La palabra Nimrod significa rebelde. ¿Sí? Y de hecho hemos estudiado que la rebeldía es un tipo de iniquidad. ¿Sí? Y cuando dice que llegó a ser poderoso en la tierra, el original es más fuerte. Dice que fue un hostil y un tirano. Eso es lo que dice. ¿No? Como muchos poderosos de nuestro tiempo. Es gente tirana, hostil. Entonces, vamos a leer diferente. Y Cus engendró a un rebelde, quien llegó a ser el primer tirano y hostil en la tierra. Ajá, eso se lee diferente. Totalmente diferente. Versículo 9. Ahora, dice, este fue vigoroso, cazador delante de Jehová. ¿Ok? Y la
cosa que está mal traducida aquí es delante de Jehová. En realidad, en el original dice contra Jehová. O sea que este cazador, y de hecho los gigantes no solamente cazaban animales, cazaban seres humanos para comérselos. Se comían su carne y bebían su sangre. Entonces este vigoroso cazador, claro, era un gigantón todo fuerte, era un cazador que hacía eso contra Jehová. El rebelde que hacía eso contra Jehová. Versículo 10. Ajá, y miren lo que dice. Y fue el comienzo de su reino. ¿Qué dice? Babel o Babilonia. Erek Akatikal en la tierra de Sinar, o sea, ¿no? La tierra de los sumerios, ¿sí? Las otras ciudades. Pero Babel era la más importante, ya que ustedes recordarán el evento en Génesis 11 de la torre de Babel. Ok. Entonces, quien comenzó Babilonia fue una persona abiertamente contra Dios. Era como un tipo de anticristo. Esa es la razón por la cual quiso esclavizar a Israel a mitad de la Biblia, y esa es la razón por la cual al final de la Biblia dice Dios que la va a quemar y la va a destruir, no va a quedar absolutamente nada de ella. Ahora, ustedes dirán, ¿para qué estamos estudiando esto? ¿No? Bueno, le voy a decir para qué estamos estudiando esto. A nosotros, bueno, los que hemos estudiado un poquito, hemos investigado, el catolicismo romano, del cual hemos salido todos, porque no sé si hay alguno que haya crecido en el Evangelio aquí, es un sistema que está plagado de doctrinas babilónicas, doctrinas y prácticas, ¿sí? ¿No? Te voy a mencionar algo. El sombrerito ese que usan los cardenales, que es así para arriba, ¿sí? Y si ustedes miran bien, es la boca de un pez. Y ese es el dios Dagón, el antiguo, el que habla la Biblia, que era de los filisteos. Y tú puedes seguir mirando las ropas, los lugares, las formas, todo. Entonces vas a encontrar a Babilonia por todo lado. Y yo me acuerdo que cuando yo me convertí, uno de los libros que me gustó leer mucho, que me lo alcanzaron, se llamaba Babilonia, Misterio Religioso. Que dicho sea de paso, si lo pueden conseguir, porque ahora ya casi no se puede conseguir nada de esas cosas, encima que no hay librerías abiertas, ¿sí? Ahora ya no es negocio vender libros, así como una librería. Al parecer es muy difícil, todavía hay algunos que tienen Biblias y libros que todavía se les puede conseguir, no sé, o de repente por internet. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque ese libro solamente es un resumen de otro libro extraordinario que se llama Las dos Babilonias, de un tal Hislop. Ese es un libro que las generaciones pasadas lo usaron para estudiar estas cuestiones. Pero bueno, el punto es que Babilonia está metida en el sistema religioso. Si hiciéramos un paseíto por la historia, solamente para que ustedes la agarren rapidito, ustedes podían ver que cuando Constantino estableció la Iglesia Católica Romana en el siglo IV, en realidad, hubo la excusa de que estaba peleando con los bárbaros y que soñó una cruz y se convirtió en cristiano, lo bautizaron antes de su muerte. Ya paró la persecución y le dijo que los cristianos se incorporaran a la sociedad con muchas recompensas, etcétera, etcétera. Pero lo que la historia también registra, y eso no nos lo han contado, que cuando Babilonia, en Daniel capítulo 5, cuando cayó el rey Belsasar, ¿sí? El último monarca de Babilonia, antes que entren los medos y los persas, él tenía un sumo sacerdote de la religión babilónica pagana antigua, ¿sí? Él logró escapar por un pasadizo secreto.
y se estableció en la parte de lo que viene ahora a ser Turquía. Y los descendientes de él era el consejero personal del emperador Constantino, el cual también participaba de este culto babilónico. Entonces, desde un principio la Iglesia Católica Romana ha estado fundada sobre la base de Babilonia, ¿sí? Pero después nosotros creíamos que solamente la Iglesia Católica, y le hemos tirado, como se dice, palo a la Iglesia Católica. Pero lo que no te han contado es que Babilonia está metida en la Iglesia protestante y evangélica, así como lo escuchas, metida en la Iglesia evangélica y protestante. Ahora, vamos a ver cómo se ha metido, ¿sí? Porque ese es un sistema religioso que ha hecho muchas cosas en contra de la Iglesia del Señor, ¿sí? Ahora te voy a decir algunas cosas, espero que me alcance el tiempo. En primer lugar, tú sabes que la Iglesia es un organismo vivo, ¿sí? La Biblia la presenta como el cuerpo de Cristo. La Iglesia no es una organización. Nunca vas a ver en la historia del cristianismo iglesias verdaderas, o sea, que se han comportado como un organismo viviente donde Jesucristo vivía y se movía. Todas las iglesias que se organizaron formalmente y se convirtieron en sistemas religiosos, todas se les fue el avivamiento y todas, lamentablemente, son mausoleos de muertos, ¿sí? Iglesias históricas, como por ejemplo la iglesia luterana, que tuvo un gran avivamiento y trajo muchas cosas buenas después de tanta oscuridad de la Edad Media, ahora está casando parejas del mismo sexo y además ordena ministros que tienen prácticas sexuales que la Biblia no aprueba. Entonces, lo que quiero decirte es que cuando los creyentes quieren organizarse y le quieren poner una agenda al Espíritu Santo y decirle lo que él tiene que hacer, se convierte eso automáticamente en un sistema religioso. Ahora, ¿qué más tiene este sistema? Este sistema tiene doctrinas falsas. Así como desde el principio fue así, igual. Y esas doctrinas falsas se han metido barnizadas de verdad. Entonces, la gente se le ha instruido de que son doctrinas que están aprobadas por Dios. Pero en realidad son credos, son dogmas, son una serie de libros en los cuales se ha registrado eso, pero cuando uno lo comienza a leer y lo comienza a comparar con la palabra de Dios, no hay punto de comparación porque la palabra de Dios es pura e inadulterada. ¿Sí? Entonces, cuando no es la palabra de Dios la que enseñamos, nos trae muerte, porque evidentemente es una doctrina o de demonios o simplemente es la doctrina de un hombre, ¿sí? Entonces, no solamente tiene esta característica, también se idolatra al hombre. Si ustedes seguramente habrán visto que en algunas iglesias se idolatra al pastor, o al evangelista, o al, no sé, al maestro. Se les idolatra de una manera tan clara e impalpable. No puedes tú, si dice una aberración desde el púlpito, la gente no lo cuestiona. ¿Por qué? Porque se le idolatra. Y la Biblia dice que no, Dios no acepta la idolatría, no solamente de un pedazo de yeso, sino de cualquier hombre, ¿sí? Que se le dé más importancia que a Jesucristo, ¿sí? Ahora, también este sistema crea toda una jerarquía. ¿Qué es jerarquía? Es poner a un hombre sobre otro. Entonces, ¿qué pasa? Se entiende de que hay ministerios, se entiende que hay cargos, pero la Biblia dice, estima a tu hermano como superior a ti mismo.
¿no? Y hay versículos de la Biblia que dice, por ejemplo, Pedro a los pastores le dice, ustedes no se comporten como señores de la grey, sino como siervos. Lamentablemente, algunos han perdido de vista esto y por causa de su jerarquía han ocasionado problemas. Han controlado vidas, han manipulado vidas, han esclavizado a hombres y mujeres, ¿sí? ¿Y qué cosa ha sucedido? Que muchos de esos ministerios se han quedado truncos. Es decir, Dios tenía un plan para ellos, pero como han obedecido al hombre antes que a Dios, esos ministerios se han colapsado o simplemente se han pasmado como una fruta que no llegó a madurar. Es muy importante esto que estamos hablando, también es muy delicado, pero es real, porque eso proviene del sistema babilónico. También en el sistema babilónico se hace énfasis en los programas eclesiásticos. O sea, es más importante que se lleve a cabo un programa que la vida espiritual de cada creyente. Entonces, se promueve mucho las reuniones sociales, ¿sí? Se promueve todo tipo de actividad que en realidad es activismo, porque termina siendo activismo religioso, ¿sí? Y lo más grave del asunto es que no se le enseña a las personas, ¿sí?, a que ellos pueden ser cristianos victoriosos. ¿Por qué? Porque se les enseña una forma de evangelio donde ellos están descansando en sus esfuerzos personales carnales para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué sucede? Que esos destinos, como no están alineados a la forma de ser un cristiano vencedor, son destinos que han sido desviados, al punto de que han perdido años en su vida cristiana porque fueron desviados y no fueron guiados a una forma de doctrina que los llevara a ser vencedores. ¿Sí? Claro, evidentemente tuvieron que, como no le enseñaron una doctrina sana y verdadera, entonces los hombres tuvieron que crear toda una teología para poder sostener las ideas que ellos enseñaban, ¿sí? Y al final se distorsiona el propósito de Dios, que es que la iglesia funcione como un organismo vivo. ¿Qué sucede? ¿Se acuerdan que yo les dije que hay una comparación entre iglesia y sinagoga? Sinagoga simplemente es cuando en un grupo humano se reúne, punto. Pero iglesia en el sentido de la Biblia, tanto en el original griego como en el original hebreo, significa gente sacada afuera de un sistema para ser llenos de Dios. Dios los saca afuera, son los llamados a salir afuera. Y esa gente, como la primera iglesia, no solamente era sacado del sistema religioso que había, de fariseos, saduceos, esenios, etc. Había un montón de grupos ahí, sino era para ser llenados del Espíritu Santo y vivir una vida sobrenatural, como la que ustedes leen en el libro de los Hechos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está en un sistema religioso, entonces muchas cosas comienzan a cambiar. Por ejemplo, le voy a mencionar algo. Por ejemplo, el culto se convierte en algo, ya sea en una casa o en el local, se convierte en una reunión que ya tiene el mismo sabor, que tiene la misma estructura y siempre sabe casi igual. Entonces, ¿qué pasa? Como no se da libertad al espíritu para adorarle, entonces el grupo humano comienza a caer, aunque no esté metido en un sistema babilónico, comienza a oler a ese sistema. ¿Por qué? Porque la adoración verdadera es una adoración que no solamente se prepara en el sentido intelectual de la palabra, ¿no? O una canción o algo así. La adoración verdadera tiene que ver con que la persona se derrame delante de Dios, derrame su ser interior, que tenga compañerismo con Dios y que la misma persona llegue a ser un sacrificio vivo, como dice Romanos 12. La persona no solamente presenta un sacrificio espiritual, sino la persona es un sacrificio. ¿Sí?
Entonces, esa es la razón por la cual ustedes seguramente habrán escuchado de muchos escándalos en altares cristianos. Ministros que están en pecado, tanto predicadores como adoradores, intercesores o gente que ha estado ahí, que están en pecado. Yo me acuerdo que fui con unos hermanos, una pareja a una iglesia, y en esa iglesia ya sabíamos que estaba en un sistema así medio babilónico. Pero la hermana tenía discernimiento de espíritus y Dios le abría con mucha facilidad los ojos espirituales y ella podía describir todo lo que veía. Apenas entramos a la iglesia y vimos, aparentemente, era una atmósfera muy simpática, con una música muy agradable, pero la hermana comenzó a ver demonios enroscados en el altar y ella podía decir exactamente dónde estaban y si esos demonios pertenecían o estaban operando en la vida de alguno de los que estaban ahí. Entonces, ¿qué pasa? Como la iglesia ya no se mueve en esa dimensión, se le puede colar cualquier cosa, porque se ha vuelto una iglesia religiosa. Entonces, otra cosa que promueve el sistema babilónico son los negocios metidos en la iglesia. Piden plata a cada rato. A mí me ha tocado estar en algunas iglesias que pedían 4 o 5 ofrendas durante el servicio. De verdad, hermanos. Era una sacadera de plata increíble. De una u otra manera te sacaban plata. Una cosa es que tú diezmes, una cosa es que tú ofrendes. Pero eso ya es un negocio, como algunos canales de televisión cristianos que son una vergüenza porque tienen de Babilonia. Están sacándole dinero a las personas y le están diciendo que van a prosperar. Y muchas de ellas no prosperan. Porque cuando uno da un diezmo, una ofrenda verdaderamente, Dios lo prospera. Yo puedo dar testimonio de eso. Pero el asunto es que todos estos, este sistema tiene todo un planteamiento, ¿no? En el cual la persona no ha llegado al punto donde debiera llegar. Incluso hay manifestaciones de dones falsos. ¿Sí? He estado yo en lugares donde los dones son falsos. Creo que yo les conté una vez, no sé si le conté a ustedes, creo que le conté yo a la pastora Rosita, que estaba en una reunión de líderes en el extranjero y había venido un supuesto profeta. Entonces el profeta dijo que todos los que quisieran oración pasaran adelante. Y yo estaba en la fila, allá en el altar, como al medio. Entonces, cuando este hombre comenzó a profetizar, la gente lloraba, decía, ay, qué maravilloso todo lo que Dios me está diciendo, pero Dios me dio discernimiento. Yo dije, no, este es un falso profeta. Entonces yo le haré a Dios aquí dentro y le dije, Señor, cuando se me ponga al frente, tú le vas a amarrar la lengua porque este no es un profeta tuyo. Y dicho sea, bueno, hermanos, cuando se paró frente a mí y me quiso profetizar, 5 minutos estuvo en silencio. No podía decirme una profecía. Y a todo lo demás, apenas se le ponía al frente, le decía de la hasta la Z. Entonces, ¿por qué se promueven esos sistemas falsos? O sea, esos dones falsos, porque el ambiente está cargado de una atmósfera que no ha sido limpia. Esa es la razón por la cual nos hemos arrepentido de nuestros pecados. De los que sabíamos y de los que no sabíamos que Dios nos reveló también. Esa es la razón por la cual nos hemos arrepentido de los pecados de nuestros ancestros, que de alguna u otra manera nos habían afectado. Porque hemos agarrado la escoba en nuestra vida y hemos comenzado a sacar todo ese polvo, todas esas cosas que estaban impidiendo. Pero ¿qué pasa? Si solamente pidiéramos perdón en esas dos instancias y no pidiéramos perdón por haber estado metidos en sistemas religiosos, entonces no está completo. ¿Sí? Entonces, ahora, vamos directo al punto. Creo que vale la pena mencionarlo. Yo creo que ustedes la vez pasada estaban interesados de saber de dónde vengo, quién soy, cómo aparecí por aquí. Y de hecho, bueno, con los Mariños nosotros nos hemos conocido hace muchos años, ¿sí? Y siempre guardamos de alguna manera una relación, ¿no? Que en los últimos años, pues, se acercó más, ¿sí? Ahora,
Yo estuve metido en el sistema religioso de Agua Viva. Hubo un tiempo de mi vida que yo estuve ahí. Y yo sé que ustedes han estado ahí también. Ahora, yo sé también que un grupo de hermanos se salió de su iglesia cuando pensaron que estaba mal, que los mariños, bueno, cuando el pastor Héctor todavía estaba ahí, se salieran. Pero miren, hermanos, acá hay algo que es importante. Miren, mi mamá es una mujer que fluye en sueños proféticos, ¿sí? Y ella sabía que sus pastores se iban a salir de Agua Viva. Ella lo supo mucho antes y me lo comentó y estuvimos orando. No dijimos nada. ¿Por qué? Porque estábamos orando para que Dios trajera un tiempo nuevo a ese ministerio y a las vidas que cubren ese ministerio. Y yo no tengo ningún temor de decirlo. Si alguna vez algún pastor de Agua Viva quiere conversar conmigo virtual, yo le puedo decir las cosas tal cual son, porque yo he estado dentro del sistema y yo sé cómo ha sido. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucedió? Este sistema salió del carismatismo católico y jalaba una serie de cosas que posteriormente hicieron los escándalos que se saben de la iglesia. Esos escándalos no solamente se han quedado aquí, han salido fuera, al extranjero. Hay gente que sabe muchas cosas fuera en el extranjero. Mi punto no es hablar del pasado, no es hablar de esas cosas, sino simplemente es un sistema religioso que gracias a Dios ustedes ya se sacudieron de él. Ahora, muy importante, el asunto aquí es que todos los que hemos salido del catolicismo, de alguna manera nos sacudimos también de ese sistema religioso. Ahora, yo anteriormente, antes de llegar a Agua Viva, yo estuve en un sistema religioso donde yo conocí al Señor. Dios permitió, como yo estaba ciego en el catolicismo, Dios permitió que en una iglesia cristiana, evangélica, protestante, yo pudiera conocer a Cristo y comenzara con mis pininos espirituales. Y yo le doy gracias a eso, a Dios por ello, porque hay gente buena, hay gente sincera y honesta en muchas de esas iglesias, pero no les enseñan el evangelio completo, solamente un evangelio mutilado y a medias. Esa es la razón por la cual viven en las condiciones que viven. Sí, hermanos, en realidad es así. Como yo he sido pastor y consejero, yo he escuchado de todo. Y entonces yo decía, ¿cómo puede ser que personas que asisten a la iglesia y tienen años estudiando cursos de la Biblia y han ido a retiros y todo, puedan tener esa clase de vida cristiana? Hay algo que está fallando aquí, algo que falta. Y Dios me dio la respuesta. La respuesta, Dios tuvo misericordia de mí y me dio la respuesta. Estás metido en un sistema religioso que no permite a Dios obrar. Entonces, Dios usó el tiempo y me sacó. Así como me sacó de cualquier otro sistema que yo pasé antes. Entonces, ¿qué sucedió? Dios tiene que hacer eso a veces. Acuérdate que Zacarías, que fue padre de Juan el Bautista, estaba metido en el sistema religioso y él era un buen hombre. Su esposa también, y Dios se les reveló, los ministró, les cambió la vida con un hijo profeta. Pero ¿qué hizo el hijo profeta? Para no contaminarse, se fue a vivir al desierto. Y en ese desierto, Dios lo preparó para presentar al Mesías. Si Juan el Bautista no se hubiera ido al desierto, se hubiera contaminado con toda la doctrina que tenían los fariseos, los saduceos y todo lo demás. Entonces, a veces Dios nos tiene que sacar de un sistema religioso, como el que estamos hablando, un sistema babilónico, para podernos oxigenar y para poder tratar con nuestras vidas. Ahora, yo creo firmemente que así como ustedes ahora son ancla, porque así parece que el Señor le guió a la pastora Rosita a poner ancla, y yo estaba leyendo. Yo estoy estudiando el libro de Hebreos. A mí me encanta estudiar, yo tengo que estar estudiando un libro de la Biblia. Y ahorita estaba yo leyendo, estoy en el libro de Hebreos, y dice algo interesante cuando está hablando de las promesas de Dios. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma.
y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este libro es tremendo. Mira, lo que está diciendo es que cuando tú vives en esa dimensión de las promesas de Dios, de todo lo que Dios ha hecho, o sea, ¿sabes dónde está el ancla de lo que está hablando este versículo? El ancla está en el lugar santísimo, porque dice que es en el mismo lugar donde Jesús entró. El ancla no es para ponerle en el atrio del templo, ni tampoco en el lugar santo. Es en el lugar santísimo. Ahí tenemos que estar anclados, ahí tenemos que vivir. La iglesia tiene que meterse a una dimensión del lugar santísimo. Ahora, si tú crees que estás en la dimensión del lugar santísimo, entonces, ¿dónde está la vida sobrenatural que se supone tú debieras tener? ¿Sabes por qué no la tienes, hermano querido? ¿Sabes por qué no has llegado a la estatura de la plenitud de Cristo? Es porque sencillamente tú has estado metido en un sistema religioso. Y de eso es lo que estoy hablando, yo lo he hablado con la pastora Rosita aparte, no vaya a pensar que yo me he disparado solo, ¿sí? Ella puede dar testimonio de la parte que ella conoce también. Entonces, como ancla, tú estás llamado a estar metido en el lugar santísimo. Y Dios no te puede meter al lugar santísimo si tienes pecados pendientes, si tienes iniquidades pendientes, si estás metido en un sistema religioso. En el lugar santísimo no hay sistema religioso, solamente está la Shekinah, que es la presencia gloriosa de Dios. No hay nada más. Aquel que se metía ahí y no estaba bien alineado, se moría. Por eso es que el sumo sacerdote entraba una vez al año, vestido con una vestidura especial, habiéndose purificado él completamente, con un vestido que tenía campanitas y con una pita que la tenía amarrada a la pierna, porque si él moría lo sacaban, no podían ni entrar al lugar santísimo. Pero mientras las campanitas estaban sonando, significaba que Dios estaba aceptando la expiación del pueblo y la oración del sumo sacerdote. Y nosotros estamos conectados a ese sumo sacerdocio de Jesucristo, que es según el orden de Melquisedec, ¿sí? Entonces, es algo maravilloso lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero antes tenemos que romper con una serie de creencias y de prácticas. No es mi intención hoy día hablar de doctrinas falsas del sistema babilónico. Solamente quería que tú tomaras conciencia de que ese sistema no es el sistema de Dios, evidentemente ya has visto los versículos de la Biblia, y que ese sistema, como pensábamos que no estaba metido en la iglesia cristiana, nosotros no lo hemos considerado, pero que realmente está metido de una u otra manera. Entonces, cuando tú comiences a ubicar todas esas cosas que están metidas en tu propia vida, en tu familia y en tu ministerio, vas a comenzar a sacarte todo aquellas cosas, ¿sí?, que no están alineadas con Dios. Y miren, en este mismo libro de Hebreos, este versículo no pensaba compartirlo, pero el Espíritu me acaba de recordar otro pasaje de Hebreos. Dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Dice, este capítulo es el capítulo 12, he leído el capítulo 6 y el capítulo 12, este último, habla de remover lo que se puede mover. Pero ¿qué cosa hace Dios? Dios comienza a remover todo lo que puede moverse, dice, para que sea puesto lo inamovible. ¿Y qué dice después? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, el reino de Dios, tengamos gratitud y mediante la gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea que Dios comienza a remover todo lo que tiene que ser removible. Y te voy a poner un ejemplo que se usa en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay un versículo, ahorita no me acuerdo, pero ustedes buscan una concordancia y lo ubican rapidito, dice que el águila excita su nidada. Esa es una traducción que no es buena, porque la palabra excitación se puede interpretar de muchas maneras. Lo que sucede con el águila es que cuando ya las crías ya dejaron de ser bebés y ya están en el tiempo de que aprendan a volar,
y está en el tiempo de que tienen que conseguir su propia comida, viene el águila y destruye el nido. Lo destruye con su pico, con sus garras. O sea, ¿qué pensarán los pobres polluelos chiquitos que está diciendo mi mamá se volvió loca porque destruyó la casa? Eso hace Dios, porque Él es como el águila. El águila es la reina de las aves, es el animal más impresionante que existe en el aire. Ningún ave llega hasta la altura del águila, ni una. Entonces, ¿qué sucede? Después agarra polluelo por polluelo y vuela, y cuando está volando lo suelta en el aire y el polluelo se va así en el aire. Y si él no hace esto para volar, la mamá vuela en picada y lo recoge y lo vuelve a subir, y el polluelo dirá, bueno, mi mamá está más loca porque ahora me tiró al vacío. Y el polluelo dice, ya estoy happy. Pero la mamá lo vuelve, se ladea y el otra vez el polluelo hasta que aprende a volar. Eso hace con cada uno de ellos. Y cuando ya aprendieron a volar, les enseña a cazar y a comer, y ahí los deja. Porque ya han crecido y están a punto de formar su nueva familia. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Nuestra gran águila está destruyendo todo lo que a él no le sirve. Lo está removiendo. ¿Por qué? Porque lo que quiere traer es un reino inconmovible. Entonces tiene que remover todo lo que tiene que moverse. Entonces, te voy a decir lo que yo he hecho. Yo le dije, Señor, remueve todo lo que tengas que remover. Porque eso a mí me va a dar la certeza que yo voy a ser un creyente como el del primer siglo. A mí no me interesa ser cristiano de cualquier tipo de iglesia. Yo quiero ser como la iglesia del primer siglo. Y te quiero contar algo así rapidito. Ayer yo le estaba diciendo a Dios que me gustaría evangelizar a alguien, pero no simplemente por el deseo de hacerlo, sino que Él me hiciera una conexión. Eso lo haré temprano, en la madrugada. Y me voy a hacer una gestión en el banco, y estoy tratando con la señorita que me habían asignado en la plataforma para firmar unos papeles y ver algunas cosas ahí. Entonces el Espíritu me habló bien claramente, me dijo, esta mujer tiene una pena. Yo me quedé tranquilo y me lo dijo varias veces. Entonces escogí el momento y le dije, ¿sabe qué, señorita? Le quiero decir algo. Y cuando ella me estaba mirando, yo le dije, Dios me muestra que usted tiene una gran pena. Me dijo así como que trastabilló, e inmediatamente sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, ¿qué te quiero decir, hermano? Ese don yo no lo puedo mover porque a mí se me da la gana de moverlo. Ese don Dios lo activa porque Él ya removió algo que interrumpía que ese don se manifestara. Entonces le pudimos regalar una literatura, le pudimos hablar del Señor, que el Señor quería hacer algo nuevo. Hoy día tuve que ir al banco de nuevo un ratito. Y la persona ya me saludó y se le ve diferente. Lo que te quiero decir es que hay que renunciar a ese sistema religioso que nos ha hecho daño. Hoy día quizás no hay el tiempo para hacerlo porque yo te dije que tenía otra reunión, pero yo creo que te he dicho lo suficiente. ¿Sí? Entonces la pregunta sería, Señor, ¿dónde está ese sistema babilónico en mi vida? Mira que te he dado varios puntos después de los versículos de la Biblia. Si tú te identificas con alguno de ellos, ahí tienes que pedirle perdón al Señor, pero ahora tu arrepentimiento va a ser porque has estado encaminado en algo que pertenece al sistema religioso. ¿Sí? Yo creo que Dios, si seguimos así, va a hacer una gran obra. Y después te voy a explicar por qué. Porque todos estos puntos que estoy tratando con ustedes nos están llevando hacia una dirección. ¿Sí? Ya lo vamos a tratar con tranquilidad. No sé si la pastora Rosita quiera mencionar algo. Yo me tengo que retirar ya antes de mi otra reunión. El micrófono está